a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de pasatoeléctrico.es. Con todos vosotros David Montero y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán. Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Pásatelo Eléctrico, episodio número 9, y la verdad es que hoy ya tenemos una entrevista súper interesante. Los que nos sigáis en Twitter lo podréis haber visto, que lo anunció David el otro día, bueno, no sé cuándo estaréis escuchando esto, pero lo anunció David, y la verdad es que tenemos un invitado súper especial esta semana, la semana que viene también, y la verdad es que está empezando a salir todo súper bien y ya hemos ido pudiendo cerrar esas entrevistas que, bueno, costaban con todo esto de la pandemia, el teletrabajo, al final los horarios son muy distintos, así que nada, espero que disfrutéis un montón la entrevista de esta semana, pero antes, como es costumbre en este podcast, vamos con esas noticias. Pero David, ¿qué tal la semana? Semana, como siempre, ¿no? Movidita, también cargado de noticias que ahora las desgranaremos aquí. Y sobre todo con una anécdota que es nuestro grupo favorito, la Dilla Rusa, ¿no? El autor de esa canción de José Mari y los coches del pasado, que estuvieron otro día en El Hormiguero. Pues sí, ahí estuvieron en El Hormiguero, la verdad es que estuvo bastante divertido y fue curioso, ¿no? Como justo la incorporamos y salieron en El Hormiguero. Así que nada, súper bien. Es el salto, ¿no?, que tiene que dar la gente. Si quieres triunfar, primero es el camino, ¿no? Primero pásate al eléctrico y luego ya si es el hormiguero, ¿no? Así un poco informal, ¿no? Bueno, pues comenzamos las noticias de esta semana hablando de una moto súper curiosa como es la Boxman Wattman, y es que David ha batido nada más y nada menos que 11 récords de velocidad, entre los que se encuentra la velocidad punta que se ha puesto, ojo, a casi 400 km por hora, a 394,45 más concretamente, lo cual es una auténtica barbaridad. Pues sí, un récord de velocidad. Daros cuenta que al final en una moto eres tú contra el viento, prácticamente no hay chasis, y sentir esos 400, casi 400 kilómetros por hora en tu cuerpo tiene que ser una sensación que no se siente todos los días. Además, un piloto que es el que iba montado aquí, bastante conocido, sobre todo en el mundo del motociclismo de competición, como es Mas Biaggi, pues que yo, por ejemplo, cuando era pequeño lo veía bueno, no tan pequeño, cuando todavía no era MotoGP, que era 500 centímetros cúbicos, pues era uno de los líderes, ¿no?, que siempre estaban en cabeza en esas carreras. Y aquí, pues, otro más que se ha pasado a la movilidad sostenible. Es una moto muy ligera, por eso es tan rápida. Tiene un chasis de exoesqueleto de aluminio ultra rígido, que integra en él todos los componentes del tren automotriz, y tiene una distancia entre ejes de 1,85 centímetros. Lo que pasa que pues es una moto que parece más bien un concept, ¿no? Es una moto que se ha fabricado directamente para este récord del mundo, y que mucha gente por el otro día por redes sociales me comentaba que se parece a las motos de la película Tron, ¿no? Una moto que parece sacada de un videojuego, ¿no? Pues igual que se hacían coches para récord de velocidad, aquí se ha hecho una moto, y la verdad que tiene que ser, ¿no?, curioso estar sentado en una moto a 400 km por hora, ¿no? Pues sí, además hay que tener en cuenta que es una moto bastante pesada, nada más y nada menos que 300 kilos, lo cual está bastante suficiente para esta moto. La verdad es que el diseño es, como comentabas David, parece sacado de la película de Tron. Pero bueno, oye, es curioso cómo el vehículo eléctrico se pone, digamos, a la vanguardia y adelanta cualquier otro tipo de tecnología. A ver, imagino que habrá alguna moto, no sé cuánto está el récord de velocidad máxima en una moto, tanto de gasolina como eléctrico, pero desde luego casi 400 kilómetros con una moto eléctrica es sin lugar a dudas un hito bastante importante y que hay que tener en cuenta, bueno, en este mundillo de la movilidad sostenible. Bueno, y una moto que ha batido esos 11 récords de velocidad, y la verdad que no se ha modificado tanto, por ejemplo, en su motor. Esta moto de serie sería una Boxman Wattman, que lleva desde 2013 a la venta, o sea, ya es una moto veterana. Es una moto que se fabrica en Mónaco y que parte de una potencia de 203 caballos, y se ha modificado para este récord con 367, o sea que tampoco es una cosa exagerada. Y fijaos, con un toque de chasis y reducción de pesos, pues se ha logrado batir estos 11 récords del mundo con una moto. Pues sí, así que nada, ahí queda ese récord, y ahora vamos a pasar a hablar, David, si te parece, de un coche que yo creo que es bastante esperado y que va a gustar bastante en cuanto salga a la venta, y es nada más y nada menos que del Fiat 500, su versión eléctrica. Y es que desde que se comenzó a vender en España se han vendido más de 120.000 unidades, concretamente entre 2013 y 2019 se han vendido 93.500, que supone prácticamente el doble que el segundo vehículo más vendido de este segmento, como podría ser, por ejemplo, el Fiat Panda. Así que sin lugar a dudas es un vehículo súper esperado, este 500 eléctrico, y vamos a repasar algunas características importantes. Tendrá un maletero de 185 litros
Y una de las cosas que nos puede interesar más en un vehículo eléctrico, como siempre, pues es la autonomía, la batería y un poquito el motor. Un motor de 118 caballos que está sin lugar a dudas por encima del resto de vehículos, ya no solo de gasolina, sino también eléctricos dentro de este segmento. Por ejemplo, el Zoe tiene 109 caballos, el Seat Mii tiene 83 caballos, en fin, un poquito este segmento está quizá superior, este Fiat 500, y también una batería de 42 kilovatios hora, la versión extendida, que le otorgará una autonomía de 320 kilómetros, David. Pues un coche muy simpático, ¿no? Si veis ese frontal, recuerda al típico coche de la película Cars, ¿no? Que parece que tiene ojos, con ese número 500 en la parrilla central, que todo parece indicar que es plano y que puede ocultarse detrás de esos 500 algún radar para el control de distancia. Un coche que la gente está esperando mucho, ¿no? Y sobre todo que Fiat ya por fin sacara un coche eléctrico, cuando ya tenía hace muchos años un 500 eléctrico en California. Por fin lo vamos a ver en Europa, y el precio pues partirá de algo más de 24.000 euros, 24.900 antes de ayudas. Y bueno, ¿dónde le sitúa esto? Pues no es un coche excesivamente barato, pero sí, por ejemplo, es más asequible que sus competidores directos, que va a ser ese Mini o ese Honda E, así que algo más asequible, con un poquito más de autonomía sobre todo, que también le va a venir muy bien, que es un coche que hay que tener muy en cuenta. Pero aquí viene la cosa extraña, ¿no? Pero no todo va a ser bueno para el primer coche eléctrico de Fiat. Aquí se les ha ido un poco la olla, yo creo, con las carrocerías, ¿no? Han sacado una versión cabrio, bastante curioso, ¿no? Una versión cabrio de este 500 eléctrico, pues preparado para alquiler en islas, para Italia, para recorrer Italia en verano, muy... yo creo que hacía falta, ¿no? También esa versión divertida. Y luego esa carrocería novedosa que han bautizado Trepiuno, o sea, la Trepiuno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene 3 puertas el coche, pero no 3 puertas como lo conocemos, ¿no? 2 delante, grandes, y el maletero, sino en un lado habrá una puerta grande para el conductor y al otro lado tendremos una puerta para el acompañante y otra puerta pequeña que se abre, digamos, como el típico BMW i3 o el Mazda MX-30, ¿no? Esas puertas que llaman suicidas se abren una hacia cada lado para facilitar el acceso a gente que quiera ir en la plaza trasera, o sobre todo a niños. Algo bastante peculiar porque solamente lo tiene en un lado del coche, no en los dos, pero algo que es muy práctico después, ¿no? Pues si quieres subir a una persona mayor, a un niño, no tienes que estar, ¿no?, ahí abatiendo asientos para adelante, que siempre es un 3 puertas algo más incómodo. Así que bastante curioso este Trepiuno. Sí, la verdad es que es un concepto bastante curioso lo que comentabas, David, el poder, por ejemplo, pues bueno, si tienes un hijo pequeño que no puede, que es un poco incómodo tener que abatir el asiento, ponerlo en la sillita y tal, pues con esta puerta +1, digamos, pues lo podrás poner en su asiento sin mayor problema. Y yo creo que esto también es gracias en parte a su nueva plataforma, y es que el grupo de Fiat Chrysler ha desarrollado una nueva plataforma. No sé hasta qué punto estará destinada a vehículos eléctricos, pero yo imagino que alguna optimización habrán hecho, David, porque si no, quizás se quedan un poco atrás, porque este es uno de los primeros vehículos eléctricos que vemos de este grupo. Así es, y sobre todo porque es un coche que, a pesar de ser contenido en tamaño, no tiene una mala autonomía, ¿no? Al final es un coche que yo creo que han estado desarrollando mucho tiempo Fiat, y eso han llegado a hacer un coche que va a ser bastante competitivo, con 2 opciones de potencia, uno de 95 caballos y otro de 118, también está bastante bien, y un coche urbano que ocupa poco espacio y sobre todo orientado, ¿no?, a un cliente distinto, ¿no? Porque quien tiene un Fiat 500 actualmente, ya si quiere pasarse a lo eléctrico, busca ese 500 eléctrico. Es un coche muy de marca, un coche que para un cliente especial, como ya también fue ese Mini o ese Honda E. Así que veremos a ver cómo va esa rivalidad entre los tres, porque yo sí que, a pesar de ser tamaño contenido, no le veo rival, por ejemplo, para el Seat Mii o para el Volkswagen i-Up, porque son coches que son más baratos y que la gente va a comprar más. Este va a ser un coche que no va a ser tan alto en ventas, pero que yo creo que su nicho de mercado va a ser competir contra ese Mini, incluso contra ese Mazda MX-30 y luego sobre todo con el Honda E. Pues sí, y vamos a repasar un poquito algunas características, algunos extra, y es que, bueno, tendrá cámara frontal, como comentabas, David, que dentro de ese logo igual se podía incorporar algún tipo de sensor, pues tendrá cámara frontal. También a los lados del vehículo tendrá cámaras, también control de velocidad de crucero adaptativo, bueno, centrado de carril, digamos, que para que mantenga el coche dentro de
de los carriles, en fin, detector de ángulo muerto, detector de nivel de atención del conductor, cámara 360. Yo imagino que todo esto serán extras que podrás pagar por ellos, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, no creo tampoco como tú, David, que sea rival directo, por ejemplo, para el Seat Mii, porque es un coche que sí que es cierto que está destinado a, bueno, a familias tipo para ciudad, pero yo creo que tendrá muchísimas ventas ese Seat Mii para car sharing, para empresas de car sharing, y sin embargo este Fiat 500 quizá es un poco más caro, quizá es, digamos, otro nivel de coche como para car sharing. Así es, recordemos que, por ejemplo, el Honda E, que parte de un precio muchísimo más alto, pues tiene hasta 222 homologados kilómetros de autonomía. Este Fiat 500 se queda en 185 kilómetros de autonomía, suficiente para la ciudad. Y lo que más sorprendente es, para un coche de estas características, que está orientado a ser un coche urbano, es la potencia de carga que puede admitir. Y es que puede cargar en corriente continua, con su conector CCS tipo 2, a 85 kilovatios. Bueno, 185 kilómetros la versión base, digamos, la versión con menor batería, que tendrá de 23,7 kilovatios hora, pero la versión long range, digamos, la versión más tope de gama, tendrá una batería de 42 kilovatios hora y una autonomía de 320 kilómetros, que ya está bastante bien. 320 kilómetros ya permite, bueno, hacer viajes interesantes. Bueno, te los tendrás que planificar, obviamente, no, digamos que no tiene, por ejemplo, una red de superchargers, pero en general yo creo que para viajar y para ir al pueblo y moverte más allá de ciudad, que por ejemplo el Seat Mii no puede sacarlo de la ciudad porque es un coche destinado para la ciudad por la autonomía y las características que tiene, pues este Fiat 500 eléctrico sí que lo podrás hacer. Pues habrá que ver cómo va sobre todo ese consumo, para ver si nos permite el Fiat 500 de más autonomía poder viajar o hacer alguna escapada. Y luego, como ya parte curiosa, pues también será aerodinámico, por eso queremos ver ese consumo, porque no tiene tampoco manetas de puerta, pero esta vez pues no son manetas enrasadas, sino que han hecho como el hueco para donde iría la maneta en un coche habitual, y luego pues en vez de tener un tirador que salga hacia afuera, hay como un botón que simplemente al pulsarlo abre la puerta. También otra manera, ¿no?, de hacer algo sencillo sin tener unas manetas que salen o entran, y sobre todo algo que sea pues más barato de fabricar y sobre todo pues aerodinámico. Bueno, es curioso, algo distintivo, ¿no?, de este vehículo, así que nada, muy bien por parte de Fiat, que estamos viendo cómo se empieza a pasar a lo eléctrico. Y ahora vamos a pasar a otra empresa que, bueno, se ha pasado a lo eléctrico, pero digamos en el segmento de las furgonetas, y es que vamos a hablar de Ford. Y es que ha presentado la e-Transit 100% eléctrica, tendrá un precio de $45.000 que, si lo traducimos a euros, partirá de en torno a los 38.000, lo cual puede ser bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta las características que tiene para reparto, digamos, de última milla o entre ciudades y pueblecitos que estén cerca. Y es que tendrá 193 kilovatios de motor y una batería de 67 kilovatios hora, que le otorgará una autonomía bajo el ciclo WLTP de 350 kilómetros. Es bastante autonomía, David. Pues cuidado, porque aparte del reparto de última milla, esta furgoneta puede hacer ya algún reparto entre ciudades, porque recordemos que en su segmento actualmente más o menos tienen esos 150, 180 kilómetros de autonomía homologada, y esto ya es un salto bastante grande para Ford. Si por fuera es una Transit como la de combustión, simplemente le diferencian unas líneas longitudinales en la parrilla central que son azules, y la toma de carga, que también está en la parte frontal. Pero sí, es una furgoneta, la Transit, que tiene bastante carga útil, y aparte, si ya tiene esos 350 homologados, y veremos con toda la carga, si hace algo más de 200 seguramente, va a ser un competidor muy serio ante rivales que hacen mucho menos kilómetros, ¿no? Pues sí, y hablando, David, de la carga, podrá cargar, según nos ha dicho Ford, a 115 kilovatios de potencia, y bueno, nos han confirmado que podrá recuperar el 80% de su batería en tan solo 24 minutos, lo cual no está nada mal si estamos en un centro logístico, por ejemplo. Imaginemos, pues aparca la furgoneta, la rellenamos con los paquetes que queramos entregar, y en ese pequeño rato que esté recargando la furgoneta, se cargará también la batería. Y por ejemplo, otros datos así curiosos: en 10 minutos podremos obtener 50 kilómetros de carga, lo cual, bueno, si estamos haciendo
reparto en una ciudad puede ser bastante interesante para, bueno, estamos por ejemplo en un supermercado, pues paramos un momento la furgoneta, la enchufamos y se recarga unos pocos kilómetros. Súper bien. Y luego Ford ha hecho mucho hincapié también en el ahorro de costes de mantenimiento de esta furgoneta, y es que han hecho un estudio y han llegado a la conclusión de que se va a ahorrar el propietario de esta furgoneta casi un 40% de los costes operativos de la furgoneta en gastos anuales, se van a reducir un 40%, así que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que quizá la inversión inicial es superior a la de una furgoneta de este estilo en gasolina, pero a largo plazo sale rentable. Pues resumen para el empresario que quiera poner esta furgoneta, ¿no?, en su empresa. Reducción de 40% del gasto anual de mantenimiento, muy importante. Carga rápida que va a tener para seguir trabajando en el menor tiempo posible. Y sobre todo la garantía de esa batería, que también será, como siempre hemos hablado, 8 años o 160.000 kilómetros. Cosas muy buenas, cosas a tener muy en cuenta por las empresas, que al final este coche va a ser un vehículo comercial y sobre todo también muy vistoso interiormente, ¿no? Porque pues es algo espartano en cuanto a calidades de asientos o salpicadero, pero luego tenemos una pantalla multimedia grandísima de 12 pulgadas que nos va a permitir pues usar ese navegador o cualquier aplicación, y que la hace también una furgoneta tecnológica. Pues sí, la verdad es que el diseño interior es muy, muy chulo, la verdad, para una furgoneta está muy bien. Así que nada, bravo por Ford por electrificar también parte de este segmento. Y bueno, vamos a pasar, si quieres, ahora, David, a hablar de Volkswagen. Y es que han registrado el nombre de ID Junglez, con dos zetas al final. Y es que se espera que sea una especie de SUV. Bueno, no sabemos mucho sobre este vehículo, solamente que han registrado el nombre, pero bueno, ya se ha empezado a especular de lo que comentaba, que puede ser una especie de SUV. Pues cuidado, porque si ya vimos esa bus que se convertirá en ese ID6 y la furgoneta, con este ID Jungles, que ya veremos qué número le ponen cuando salga a fábrica, pues se quiere meter Volkswagen, a lo mejor no tanto para Europa, pero sí para otros países en un segmento para electrificarlo que ya hay bastantes competidores, como es el de por ejemplo, las pick-up. Y aquí sale en alguna foto, ¿no?, pues su Amarok, que tiene ahora mismo de coche de pick-up, pues que también se podría electrificar y formar parte de esa gama ID. Y pues para Sudamérica o alguna, sobre todo también Asia, Norteamérica, es un coche que ya tenemos a Rivian apostando fuerte por esos pick-up y a otras muchas marcas, entre ellas también se meterá Tesla. Pues si todos se meten, pues como no, pues también hay que meterse de lleno, ¿no?, a una de las principales empresas automovilísticas del mundo, y seguro que hacen un pick-up de calidad con buena autonomía y algo que no quiere dejar pasar tampoco Volkswagen, ¿no?, este segmento. Pues sí, es un segmento que hay bastante competencia a día de hoy, porque pensemos que en Estados Unidos, por ejemplo, los pickups y este tipo de subs son súper vendidos. Aquí en Europa quizá el tipo pickup bueno, el segmento es un poquito menos vendido, pero los subs sí que se venden muchísimo en Europa. Así que si Volkswagen ataca ese segmento, yo creo que le pondrán un nombre tipo ID8, ID9 o ID7, algo así. Pues podría ser bastante interesante, sobre todo viendo lo que han hecho con el ID3. Si siguen esa línea de diseño, digamos, más moderno, más rompedor, hemos visto un boceto por redes sociales, no creo que sea similar, porque al final no es nada confirmado, digamos, por Volkswagen, sino bocetos que hacen los fans y demás. Si siguen la línea de diseño del ID3 o de la ID Pass o de la gama ID que están llevando, la verdad es que puede ser súper bonito. Y también en cuanto a la autonomía, yo creo que le pondrán unas baterías bastante gordas y podrá tener bastante autonomía también, sobre todo teniendo en cuenta que es un segmento que está también muy destinado a viajar, a hacer mucho de off-road y demás, así que hará falta bastante autonomía, lo cual, bueno, bravo por Volkswagen, está metiendo la patita eléctrica en prácticamente todos los segmentos de vehículos. Sí, la verdad que la batería será, al igual que el ID Buzz, ¿no?, a partir de 100 kWh seguro, de ahí hacia adelante, porque es un coche que pesa, tiene que tener a lo mejor tracción a las 4 ruedas, incluso una reductora. Habrá que ver cómo se comporta, ¿no?, si quiere meterse en el mundo del pick-up Volkswagen y cómo lo hace. Pero bueno, pues todo ello empezaremos a verlo a partir de 2023, así que todavía queda para el desarrollo. Pues sí, todavía queda para el desarrollo, pero vamos a seguir hablando de Volkswagen, y es que lo están petando, David, con el ID3, o sea, es increíble las cifras de ventas que están manejando, y es que en Noruega se ha situado este ID3 como el coche número 1 en ventas en el sector, digamos, de vehículos electrificados, no eléctricos, sino electrificados, y Tesla queda relegado
fuera del top 10. O sea, no hay ningún vehículo de Tesla dentro de ese top 10. Tenemos ese Volkswagen ID3, luego tenemos vehículos de Toyota, BMW, Hyundai, Mercedes, Nissan, pero no está el Model 3. Quizás si eliminamos esos híbridos e híbridos enchufables, Tesla sí que entrará probablemente en el top 10, incluso top 3, probablemente también con ese Model 3, Model S, Model X. Pero bueno, sin lugar a dudas, muy buena noticia por parte de Volkswagen, y es que se han vendido 2.475 unidades del ID3 en octubre. Pues en octubre, como bien has dicho, pero es que fijaos en el dato, ocupa el primer lugar ese Volkswagen ID3 con 2.475 unidades. Y el segundo es un Toyota RAV4 con 706, fijaos la diferencia, y no es eléctrico 100%. Si queremos irnos a comparación con otro coche 100% eléctrico, nos vamos al tercer puesto, que está ese MG ZS, que todavía no está en nuestro país, y es de 586 unidades lo que se ha vendido en octubre. O sea que es increíble, ¿no?, la diferencia que hay de porcentaje entre el primer coche eléctrico vendido en Noruega y el tercero. Así que buenos datos, sobre todo porque son las entregas, ¿no?, que ya estaban pactadas de cuando salió esa First Edition del ID3, pero buenos datos, y sobre todo que un coche que, al igual que el e-Golf, está teniendo mucha aceptación en Noruega. Muy buenas cifras, la verdad. Está muy bien que Volkswagen esté viendo, yo creo que el vehículo eléctrico es el futuro, y bueno, lo hemos visto con las inversiones multimillonarias que han hecho en desarrollar la plataforma y todo este tipo de vehículos. Pero sí que es verdad que quizá las cifras, bueno, igual que veíamos un poco al principio con Tesla, que se inflaban mucho al principio y luego se estabilizaban, ¿no? Al final ha habido un montón de reservas que tienen que entregar ahora, y luego, pues bueno, se estabilizarán un poquito, y imagino que estarán también en el top 3, porque la verdad es que el ID3 es una barbaridad, el pedazo de coche que es. Pero bueno, habrá también otros vehículos de Volkswagen dentro de la gama ID que también, bueno, cuidado que viene el 4 y pisando exacto, fuerte, el 4. hay mucha gente que está esperando al 4 porque le gusta más, o es un coche más alto, más grande, y está esperando, y de momento yo creo que también va a tener buena aceptación. Sí, la verdad es que estos dos, el ID3 y el ID4, yo creo que van a ser unos coches súper importantes para Volkswagen y para el mercado del automóvil eléctrico en general, y para el mercado del automóvil en general, porque la verdad es que una marca tan grande como Volkswagen, que lo esté haciendo tan bien, después de todo lo que ha pasado y demás, y que saque estos vehículos que son tan buenos, y pues bueno, yo la verdad es que es bastante positivo para el mercado. Así que nada, muy bien por parte de Volkswagen, esas cifras de venta, esos vehículos, ese próximo futuro quizá ID8 o ID9 o como lo llamen, bueno, el sub eléctrico, pickup eléctrica de Volkswagen. La verdad es que súper bien. Y ahora vamos a hablar de BMW, y es que ha presentado, se intuye un poquito, ese iX, BMW iX, que es un sub eléctrico que estará disponible a partir de 2022, y nos ha afirmado la marca que tendrá una autonomía de nada más y nada menos que 600 kilómetros. Está muy bien, pero habrá que ver el precio. Está muy bien, y sobre todo nos ha firmado también la marca que, si buscáis BMW iX en Google, la foto que veis, que parece de un coche concept, es tal y como va a salir a la calle. Ya están confirmados, no es una preserie, es tal cual lo veis, va a salir a la calle. Y es un coche que es grande, pero recuerda, ¿no?, a ese frontal, lateral, esa trasera, bastante al i3, ¿no? Ese i3 que se quiere ya dejar de fabricar y que tanto ha dado a BMW, pues que recuerda un poco, ¿no?, el concepto, esa puerta trasera algo elevada en el cristal, y sobre todo sorprende mucho de la parrilla central, una parrilla central acorde a cómo están sacando los coches BMW. A mí no me 4, termina de convencer del todo, David. te tiene que gustar, la verdad que es una parrilla bastante grande, voluminosa, que están sacando prácticamente todos los nuevos modelos de BMW, y esos riñones, como se llaman, son bastante grandes, y yo os animo a que los veáis, porque o te gusta o lo odias, porque es un diseño muy atrevido, muy arriesgado, y sí. Veremos a ver por dónde le lleva BMW. Pero bueno, luego el coche en sí es un sub bastante grande, deportivo, y que tendrá bastantes buenas prestaciones, y que, como os he dicho, pues un coche que parece un concept a la calle directamente. Pues sí, y también sabemos algunas características, como por ejemplo la potencia de los motores. 500 caballos de potencia no está nada mal, y nos han afirmado que las baterías que tendrá este iX serán de más de 100 kWh. Es bastante normal, teniendo en cuenta que es un coche muy grande, que pesará un montón, y que si encima quieren conseguir esa autonomía de 600 kilómetros, tendrán que ponerle baterías bastante grandes. Pero bueno, el consumo también será bastante elevado, aunque esperan que esté por debajo de los 21 kWh a los 100 kilómetros. Bueno, es bastante elevado, pero teniendo en cuenta que es un sub muy grande y que imagino que pesará un montón, no está mal del todo. También tenemos que hablar de ese coeficiente aerodinámico de 0,25, que es bastante bajo.
Bastante bajo y que, bueno, pues esos 21 kilovatios hora de consumo, pues a lo mejor es por pesos o algo así, pero no será por aerodinámica, ¿no? Es un coche que han hecho bastante aerodinámico y sobre todo también otras características que tiene bastante buenas, que podrá cargar en corriente continua a una potencia de 200 kilovatios, o sea que prácticamente se puede cargar la batería del 10 al 80% en menos de 40 minutos y conseguir más de 120 kilómetros de autonomía en menos de 10 minutos, así que es bastante impresionante, sobre todo ya un coche para viajar, que homologa, como bien has dicho, esos 600 kilómetros de autonomía. Y ahora viene otra parte controvertida, si ya era la parrilla central rara, ¿qué te parece ese volante a lo Kit, al coche fantástico, Miguel? Bueno, es curioso, la verdad. A mí es que estos diseños... A ver, el interior me gusta, David? No nos confundamos, el interior me gusta, pero el exterior es que me echa mucho para atrás. Sí que es verdad que el volante puede ser bonito y la verdad es que en general esa pantalla que tiene, digamos, horizontal metida directamente en el frontal del vehículo es bastante interesante. Luego también esas rejillas para el aire acondicionado también tiene un diseño bastante bonito. Pero es que el exterior a mí no me termina de convencer. Sin duda va a ser muy controvertido, ¿no? Es el diseño de este coche que veremos. Y esa pantalla, como bien ha dicho, una pantalla muy grande, longitudinal, ¿no? Muy alargada y sobre todo orientada al conductor para que tenga toda la información a la vista de ojo y no tenga que bajar la mirada. Y luego por debajo del volante esa, como ya estamos acostumbrados a ver en muchos coches actualmente, los difusores del aire acondicionado. Y sí, un modelo pues que seguro que cuenta también con materiales bastante reciclados y demás. Y que también inspira lujo, ¿no? Incluso en la consola central vemos ese joystick para cambiar. Tenemos la palanca de side-by-wire, ¿no? Sin cable, todo eléctrico para cambiar las marchas. Pero tenemos esa ruleta para ir cambiando de funciones en el sistema multimedia con un toque también de madera, como ya teníamos en el BMW i3. Así que calidad seguro que no nos va a faltar en BMW. Y también curioso el interior, ¿no? Como tiene esos cinturones de seguridad azules, digamos, metalizados, ¿no? Un azul bastante brillante. Sí, yo eso era lo que quería comentar, que la tapicería me gusta bastante. Tiene, bueno, las fotos que han publicado, tiene una tapicería, bueno, como azul, muy pálido, digamos, con toques de gris y también combinado un poquito con madera. Le da un diseño interior bastante premium. Y bueno, lo que comentabas, David, de esa ruletita de la zona, digamos, de mandos para cambiar entre los modos de conducción y, bueno, poder también interactuar con el menú de las pantallas. Por la foto que tenemos, es como de cristal, es transparente, lo cual le da también un aspecto bastante diferenciador y, en mi opinión, a mí me gusta bastante. Le da un ambiente también muy premium al interior, así que nada. Por mi parte, el interior está muy bien, pero repito que el exterior a mí no me gusta. Pues producción de este BMW iX comenzará el segundo semestre de 2021 y llegará al mercado hacia finales del año que viene, así que nada, eso sí muy importante. En 2022 llegará ese paquete M estético, que conserva los mismos riñones en la parrilla delantera, pero ¿qué te parece? ¿Te gusta un poco más con ese acabado un poco más deportivo, en esa versión que ha sacado en fotos en rojo tirando a granate? ¿Qué te parece esa con negro brillo? ¿Te gusta más o tampoco sigues viendo esos riñones muy grandes, Miguel? ¿Ves, David? Yo en esta versión sí que me gusta más porque tiene un diseño ya... O sea, sigue siendo el mismo coche, digamos, es un SUV muy grande, pero en este caso tiene un diseño mucho más agresivo y yo creo que incorpora mejor esa parrilla, digamos, con esos dos riñones ahí delanteros, con esas entradas, digamos, de aire en los laterales, los focos son más agresivos, el morro en general es... En este caso, en este pack que saldrá en 2022, me parece bastante más atractivo y bueno, más futurista también incluso que la versión estándar. Pues nada, habrá que esperar un poquito para verlo, pero sin duda va a dar que hablar por muchos motivos este BMW iX. Bueno, ahora vamos a hablar de Porsche y es que han publicado una especie de libro con 15 modelos que no han publicado nunca, que eran, digamos, conceptos que habían hecho ellos, que habían diseñado ellos en privado, pero que no habían hecho públicos nunca, y entre ellos se encuentra el Porsche Vision Radiance, no sé, bueno, es una furgoneta eléctrica de Porsche y, bueno, la verdad es que tiene un diseño bastante bonito, David, pero por lo demás... No sabemos grandes cosas de este vehículo.
Pues no, la verdad que parece un diseño, como dicen, que inspira en un transbordador espacial. Y sí que si mirándolo algo así de cerca, en detalles, sí que puede simular, ¿no?, al primer diseño que vimos de ese concept del ID. ¿No? Aquí se nota mucho esa mano que tiene el grupo Volkswagen, sobre todo con uno de sus participantes, como es Porsche. Pero sí, algo que hace mucho tiempo que no tiene Porsche en su gama, son furgonetas, porque hace ya tiempo tuvo lo que era homólogo a una Volkswagen Transporter. Pues también bajo la marca Porsche salió con una bestialidad, ¿no?, de potencia, y ahora parece ser que no sé qué tipo de cliente o qué tipo de empresa quiere orientar, pero ha hecho esta digamos, vehículo no comercial, sino una van, una furgoneta eléctrica, porque no veo que sea un coche para trabajar, una furgoneta para tipo comercial. Es bastante deportiva, a pesar de ser alta, y sobre todo también en diseño muy llamativa, así que veremos en qué se convierte, si solamente es un concepto o al final, por fin, con esta nueva era de la electrificación, Porsche también saca una furgoneta eléctrica. Bueno, no sé hasta qué punto lo harán realidad, lo llevarán a producción este modelo. Yo creo que se quedará más bien en una especie de concepto, porque ahora Porsche yo creo que es una marca bastante establecida en hacer los coches que hace, ¿no? Coches, digamos, de lujo, súper deportivos, en fin, tenemos ese Taycan que la verdad es que es impresionante. Pero yo creo que esta furgonetaza, o sea, es un diseño futurista, moderno, tipo nave espacial, como comentabas, David. Yo creo que se quedará en un concepto, no llegará mucho más allá. Pero bueno, de llevarlo al mercado y de empezar producción, bueno, sería también una buena noticia, ¿no? Para el mercado de las furgonetas, como veíamos antes esa furgoneta de Ford, esta furgoneta, pues bueno, también entraría a competir en ese segmento. Pues cuidado que a Porsche, que dentro de muy poquito eso va a sorprender con el nuevo Macan eléctrico, así que habrá que estar muy atentos también a todo lo que haga esta marca. Pues sí, estad atentos aquí al podcast de Pásatelo Eléctrico porque os lo comentaremos en cuanto salga ese Porsche, traeremos todas las novedades. Y ahora vamos a hablar un poquito de algunas curiosidades, y es que se ha desarrollado, digamos, el primer estándar de carga inalámbrica para vehículos eléctricos. Tendrá una eficiencia del 94%, lo cual es bastante elevado teniendo en cuenta que es carga inalámbrica, no tenemos que enchufar nada al coche, va, digamos que funcionará con una especie de bobinas de cobre, que por inducción se cargará el coche, y también será capaz de cargar a 11 kilovatios de potencia. Quizá no es mucho, pero esto podría ser interesante para parkings, incluso dentro de las ciudades, el poder tú ir con tu coche y simplemente dejarlo en la plaza de garaje y que se comience a cargar automáticamente, y que luego a la salida del parking, cuando vas a pagar, directamente te cobrarán también el precio de la electricidad que has utilizado, sin tener que tener el incordio, digamos, de tener que enchufar el cable, que pueda venir alguien y algún gracioso y te lo desenchufe. En fin, es bastante interesante y yo creo que abre un mundo entero de posibilidades, David. Bueno, no es una cosa que a mí me agrade mucho, no la carga inalámbrica. No me agrada ya en móviles, imagínate en coches. Sí que lo veo pues una pérdida de eficiencia, una pérdida de energía y sobre todo una generación de calor innecesario. Y bueno, pues al final 11 kilovatios de potencia que está diciendo que carga con este modo de inducción es bastante potencia para ser de modo inalámbrico, digamos. Y sí, pues han dicho que con un espacio máximo de aire entre el coche y el punto de recarga de 250 milímetros consigue una eficiencia del 94%, lo que es bastante. Y lo que sí que han dicho que a máxima potencia significará una pérdida de potencia de unos 660 vatios. Como siempre, no es lo mejor porque generas más calor y sobre todo pues tienes más pérdida de potencia. Pero bueno, esto yo lo veo más que para coches, para flotas de autobuses urbanos o algo así, que ya había algún proyecto aquí en Madrid, en la MT, de cargadores inalámbricos. Pues habrá que ver cómo evoluciona esto, pero sobre todo pues aquí es como se hacen las cosas, ¿no? Evolucionando e investigando conseguiremos cada vez mejor potencia y sobre todo menos pérdida de energía en este tipo de carga por inducción. Exacto, quizá ahora la tecnología no tenga mucho sentido incorporarla en todos los vehículos de diario,
pero bueno, sin lugar a dudas, este estándar es una buena noticia porque significa que se está investigando en este campo también y tendrá aplicaciones en el futuro, como comentabas, David, por ejemplo, en autobuses, que son vehículos que tienen que estar un montón de horas circulando, que no pueden permitirse parar a cargar, pues que en las paradas que hagan, que es, bueno, a final de la línea o al principio de la línea, que simplemente se cargue durante 5 o 10 minutos y que igual le da para hacer otra vuelta al recorrido que tienen, ¿no? La verdad es que es bastante interesante y sin lugar a dudas también muy buena noticia para el mundillo eléctrico. Pues sí, y como no, tenemos otra segunda anécdota y es algo muy, muy curioso, ¿no? Y primero vamos a comentar qué es la noticia y luego la reflexión de nuestro experto en hidrógeno, Marcos Rupérez, porque han sacado un dron a hidrógeno. Pues sí, David, han sacado un dron a hidrógeno y aquí Marcos hace una reflexión acerca de esta tecnología, y es que, por ejemplo, este dron en concreto tiene 3 horas y media de autonomía, lo cual puede parecer bastante para un dron, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados a tener el típico dron de estar por casa que anda 20 minutos y cosas así, pero estos son drones, digamos, profesionales, grandes, de transporte, incluso tipo pues para el ejército, y si tenemos en cuenta y lo comparamos con, por ejemplo, drones híbridos con un pequeño motor de gasolina que tienen autonomía de hasta 10 horas, se queda un poco corto, pero la comparación interesante sería con las baterías de litio, y es que con estas conseguimos una autonomía de 2 horas, lo cual es bastante bajo, pero si tenemos en cuenta que las de hidrógeno ya son superiores, y si seguimos trabajando en reducir el peso de las pilas de hidrógeno, podríamos conseguir que este combustible se volviera el nuevo queroseno para los aviones, incluso pues para los drones, porque sí que es verdad que el almacenaje de hidrógeno a día de hoy requiere de un montón, bueno, es muy pesado debido a los controles de seguridad que tiene que pasar este material, y si seguimos desarrollando tecnologías y materiales que permitan almacenar este hidrógeno sin ser tan pesados y tan grandes, podremos aumentar la batería de estos drones y en consecuencia, por ejemplo, hacer aviones también eléctricos con pilas de combustible de hidrógeno. Así es, aquí lo que Marcos quiere decir que pues, el hidrógeno ya permite volar más que con una batería de litio, pero que hay que poner también las cosas en contexto, ¿no? Porque al final, ¿a qué precio, no? ¿A qué precio vamos a tener ese dron? Porque el hidrógeno no es tan fácil, ¿no?, de obtener como una batería de litio y montarla en un dron y ya está. A ver dónde vamos a poder repostar ese hidrógeno, a qué precio y sobre todo, pues, dónde. Y hay que tener en cuenta que esto se tiene que evolucionar, porque ahora mismo, aunque ya se estén consiguiendo mejores autonomías, para la aviación genial, pero para un vuelo de fin de semana como tú y yo, Miguel, con un dron que podemos tener cargado en un enchufe, imagínate que te quedas sin hidrógeno, ¿dónde llevas ese dron? Y sobre todo, ¿cuánto te ha costado ese dron? Como a lo mejor 3 drones de batería de litio, pues puede ser, ¿no? Sí, nada, al final hay que tener en cuenta que cada tecnología tendrá su aplicación y tiene su aplicación a día de hoy también. Estamos viendo cómo las baterías de litio, lo hemos comentado un montón de veces aquí en el podcast, no tienen ningún tipo de sentido para aviación y para incluso transporte marítimo, por ejemplo. O sea, no puedes poner baterías de toneladas y toneladas de litio en los aviones, ¿no? Tendría más sentido poner pilas de combustible de hidrógeno, y esto también es una muy buena noticia por parte de cómo estamos viendo que bate en autonomía el hidrógeno a las pilas de litio. Así que si seguimos trabajando en la tecnología en los materiales para almacenar el hidrógeno y un poco en este tipo de tecnología, podremos ver aviones de hidrógeno y en consiguiente aviones, digamos, de contaminación cero, no contaminarían nada, siempre y cuando ese hidrógeno sea extraído con electricidad y, bueno, sea extraído de forma limpia, porque estamos viendo cómo a veces se extrae con combustibles fósiles, o dices, no, es que usamos carbón para extraer el hidrógeno, pues es como no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si se extrae de forma limpia, podremos ver aviones que no contaminen prácticamente nada en los próximos años. Y que es verdad que queda un montón de desarrollo, no es que el año que viene vayamos a ver a Airbus presentando un avión que hace 1000 kilómetros con hidrógeno, pero bueno, poco a poco. Pues sí, la verdad que ya está aquí el hidrógeno, ya están haciendo esas primeras pruebas las empresas de aviación, y veremos, porque pues los aviones al fin y al cabo circulan mucho todo el día por nuestros cielos, y hay que reducir también esas emisiones en forma de CO2 que tienen, así que poco a poco se va investigando todos los ámbitos que dejen menos huella de carbón. Y hasta aquí la noticia de la semana, Miguel, que esta semana hemos tenido una carga bastante grande de noticias, ¿no?
Pues sí, ha sido una semana importante para la movilidad sostenible. Hemos tenido un montón de presentaciones como ese BMW iX, ese Fiat 500 eléctrico, esa furgoneta de Ford también 100% eléctrica. Así que nada, un montón de noticias. Llevamos casi media hora, lo cual está bastante bien. Pero ahora viene también una parte súper interesante, una sección que os gusta un montón, que llevamos ya un par de semanas sin tener por cuestiones de, bueno, de poder fijar los horarios. Ha sido un poco complicado, pero por fin tenemos una entrevista y David, si quieres, introduce, presenta a nuestro invitado. Pues venga a la entrevista. No, la verdad que Métele a la entrevista, Antonio. Esta semana tenemos un amigo ya, yo creo que de mucha gente, y que de una empresa que conocéis prácticamente todos los amantes de la movilidad eléctrica, y es que tenemos a Xavier Cañadell, el CEO de Electromaps, que está de celebración porque Electromaps cumple 10 años, ya el 10º aniversario de esta empresa, y nos va a contar pues cómo empezó todo, cómo nació esta web y esta aplicación para tener y poder viajar, sobre todo con coche eléctrico, donde nos dicen dónde están todos esos puntos de recarga, qué potencia cargan, si funcionan o no funcionan, y nos viene a contar todo eso y sobre todo pues presente y futuro, porque ha habido varias alianzas ahí que lo están convirtiendo en una empresa de las más punteras, no solo de nuestro país, sino del mundo, en cuanto a movilidad eléctrica. Así que aquí os dejamos con Xavi y os dejamos con la entrevista de la semana. Esta semana en el podcast de Pásatelo Eléctrico tenemos una entrevista muy especial, y es que está con nosotros nada más y nada menos que Xavier Cañadell, el CEO de Electromaps. ¿Y qué es Electromaps? Pues si os acordáis, y todo el mundo que siga a Pásatelo Eléctrico y sobre todo la movilidad eléctrica, es algo más que una web, pero sobre todo es la web que ha permitido a la gente no poder viajar y poder planificar un viaje, no solo en España, sino en Europa. Y para eso está Xavi, ¿no? Para contarnos cómo se fundó Electromaps y sobre todo hacia dónde va, porque tiene una expectación y una vista al futuro muy buena y sobre todo de presente. Así que, hola Xavi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Muy bien y gracias por invitarnos o por invitarme en este caso a tu podcast, y que teníamos ya muchas ganas de por fin aparecer en él, y al final pues creo que bueno, ha llegado el momento, y con ganas un poco de contaros pues nuestra historia para los que no lo conozcan, y contaros un poco hacia dónde vamos. La verdad que sí, que fuisteis uno de los primeros patrocinadores de mi canal, de Electroshock, y iniciasteis todo esto de la movilidad eléctrica. También patrocinabais a Saúl López en sus primeros vídeos, y como que teníamos todo tan obvio que se nos había pasado, ¿no?, por alto el que estuvierais en nuestro podcast, ¿no? Porque yo creo que os conocía tanta gente que entendíamos que no hacía falta, pero la verdad que vuestros últimos pasos, ¿no?, como que hace falta también contar a la gente por dónde va Electromaps y sobre todo anécdotas que la gente no sepa, como por ejemplo, ¿qué te llevó ese día, ¿no?, a decir voy a fundar Electromaps y voy a fundar una web para poner en uso todos esos puntos de recarga y en el papel para que la gente pueda viajar en eléctrico? Y sobre todo, ¿en qué año empezó esto? Pues esto empezó en 2009, a final de 2009. De hecho, creo que era en diciembre, y este año tenemos que celebrar los 10 años y hacer algo especial, que habíamos pensado en hacer hasta una ruta eléctrica por toda España, pero con el tema del COVID tenido que posponer. Pero bueno, haremos algo grande en cuanto se pueda. Y como te digo, era en 2009, yo con Jordi, que es el cofundador también de Electromaps, teníamos una empresa de desarrollo informático, de proyectos informáticos, y un día desayunando en el bar, eso que antes se podía hacer, pues leyendo el periódico vimos una noticia que se inauguraba el primer punto de recarga en Sabadell, que es una ciudad aquí en Cataluña, y que era uno de los primeros que se inauguraban aquí en la zona, y que en breve se iban a instalar muchísimos puntos más porque la movilidad eléctrica ya había llegado y que sería un boom. Un poco lejos de la realidad que ha sido durante estos 10 años, pero bueno, pensamos que quizás sería interesante que esos primeros puntos de recarga localizarlos en un mapa y en una aplicación, para que los usuarios de vehículo eléctrico pues, pudieran encontrar esos puntos de recarga, ver cómo se carga, el coste que tiene la recarga, un poco copiando el modelo que tenían o que había muy presente en esa época, que eran las aplicaciones para encontrar gasolineras con gasolineras próximas y con el mejor precio. Y pensando que el mercado evolucionaría muy rápido y habría muchos puntos de recarga, muchos conductores, muchos vehículos,
empezamos a buscar información, a informarnos del tipo de conectores, del tipo de vehículos. Empezamos a contactar con los primeros usuarios y fabricantes, pensando que eso, en 2 años la cosa crecería, evolucionaría muy rápido, pero realmente pasaron 5 años o 6 años, que eso fue un proyecto que tuvimos ahí, que íbamos dedicándole horas, pero realmente no, Electromaps como tal no existía, o sea, como empresa Electromaps no existía. Era un proyecto inicial, propio, que íbamos nutriendo, pero con unas expectativas iniciales que se fueron bajando y tardaron eso, 5 o 6 años en empezar a realmente ver una evolución. Sí, la verdad que 2009 no un auténtico desierto en España en cuanto a coches eléctricos y cargadores, pero sobre todo coches porque ¿qué habría en esa época? El Renault Fluence y el primer Leaf que llegó un poco Sí, después, ¿no? el Reva creo que era, el coche ese indio que no era ni Sí. coche. Y sí, salían justo los primeros Leaf, con lo cual, y de puntos de recarga no eran ni mucho Ujú. más lo que tenemos ahora, sino que eran simplemente enchufes en vía pública. Pero ni control de accesos, ni control de consumos, ni nada, era todo muy, muy rudimentario. Y de hecho, alguno de esos puntos aún existe, que aún no tenemos en la base de datos y aún siguen teniendo la misma infraestructura muy, muy desfasada. Pues nace el Electromaps, nace esa web, esa aplicación para móvil en la que el usuario muy fácilmente, si encuentra un punto nuevo de recarga o una nueva instalación y no está en la aplicación, puede darlo de alta, puede decir de qué potencia es, ¿no? Y es algo muy, muy bueno, ¿no? Porque además, luego, aparte de eso, nació en la aplicación el poder reservar ese punto y el poder pagar también con vuestro token, ¿no? Esto fue de menos a más y la verdad que es una aplicación ahora de uso obligado para toda la persona que tenga un vehículo eléctrico. Sí, como te comentaba, cuando empezamos en 2009 la tecnología era muy, muy precaria y se iban instalando puntos por España, pero claro, nosotros no teníamos información de todo lo que se iba haciendo en España porque no habían ni webs como la vuestra, ni bueno, podcasts como la vuestra, ni aparecían medios, con lo cual eran los primeros usuarios pues, que nos informaban: "Oh, aquí hay un punto de recarga", o sé que van a instalar el ayuntamiento, voy a hacer presión para que instalen uno. Con lo cual decimos, como no llegamos a todas partes, mejor hacer una app colaborativa donde los usuarios puedan reportar la información y corregir la información, porque al final, dentro del desconocimiento del sector inicial, pues había gente que publicaba puntos sin saber el tipo de conector o sin saber la potencia real, y luego pues el siguiente que iba pues nos corregía, decía: "No, esto no es así, es así". Nosotros siempre validamos y revisamos tanto comentarios como modificaciones para que no haya información errónea, pero siempre se cuelan cosas, con lo cual la aportación de los usuarios y sobre todo el aportar contenido nuevo ha sido muy importante para nosotros para hacer una base de datos buena y actualizada. Eh, la tecnología del punto de recarga fue evolucionando y esos puntos de recarga ya podían dar información a tiempo real y facilitar el acceso a través de conexión remota. Es cuando nosotros empezamos a hablar con los propietarios de esas infraestructuras para que nos dejaran conectarnos a su sistema de gestión y facilitar el acceso al usuario final. Con lo cual pasamos a ser una aplicación solo de información a una aplicación donde el usuario podía activar la recarga y en caso de que fuera de pago, pues pagar. Sí, mediante la app y como he dicho también, mediante un token, ¿no? De RFID que habíais también diseñado y que era muy cómodo porque lo llevabas en el llavero y simplemente lo presentabas. Y como la gente se preguntará, ¿cómo se hace para iniciar la carga desde un punto de pago o gratis que está en Electromaps? Porque si es de pago, simplemente con la aplicación o el RFID se activaría, pero tiene un sistema también para, digamos, meter dinero en esa aplicación para ir cargando de ahí. Sí, correcto. Nosotros, al final, como dices, tenemos un soporte físico que es un llavero con un chip que la mayoría de puntos de recarga también lo leen. Y lo que hacemos es, si el usuario quiere, puede comprar ese llavero y lo asocia a la cuenta de su aplicación, bueno, de usuario de su aplicación. En los puntos gratuitos es tan fácil como acercar el llavero o desde la aplicación aparece el botón de activar y automáticamente se activa el punto. En el caso que sea un punto de pago, nosotros optamos por trabajar con un monedero virtual en la aplicación. El usuario pone 20 euros o 40 euros en ese monedero virtual, y a partir de ahí puede ir cargando en los puntos de pago. Si el día de mañana no utiliza ese dinero, siempre lo puede recuperar porque al final el dinero es suyo. Nosotros optamos en ese momento por esta forma de trabajar
porque al intentar hacer un pago directo, o sea, yo pago lo que cargo y con la tarjeta de crédito vinculada y me olvido de monederos, nos dimos cuenta que al final las comisiones de bancos y pasarelas de pago eran más caras que el importe que realmente valía una carga. Más que nada, también porque al principio las cargas eran de muchos menos kilovatios, porque los coches tenían muchas menos batería y al final, por una recarga de 3 euros, con las comisiones era casi un 20% o un 30% del incremento que repercutía en la carga. La idea es, ahora que hay cargas con importe más alto y que las comisiones también están bajando, pues ofrecer las dos opciones. Es decir, que tengo un monedero y puedo ir gastando ese monedero porque no quiero vincular la tarjeta de crédito o no, pues mira, vinculo la tarjeta de crédito y pago directamente solo lo que consumo. Esa funcionalidad saldrá ya cara al 2021. Qué importante es eso que has dicho, ¿no? De una app colaborativa, simplemente para, si yo planifico un viaje, meterme en el punto de recarga que hay en intermedio que yo quiero cargar y ver cómo a tiempo real, ¿no? Con fechas, pues la gente ha ido publicando, no funciona el punto de recarga o solo funciona la corriente alterna y ver, por ejemplo, que después ya contesta alguien que ya se ha puesto otra vez en uso. Qué importante es, sobre todo para la hora de planificar esto, porque así no vas a ciegas, ¿no? Y te garantizas el llegar. Sí, porque en el mundo ideal todos los puntos tenían que estar conectados y que esa información realmente fuera cierta y a tiempo real. Pero no es así y menos en nuestro país donde vamos un poco con retraso con otros países más del norte, con lo cual hay mucha infraestructura que no está conectada, hay mucha infraestructura que no se sabe el estado realmente y a veces ni que existe y gracias a Electromaps y sobre todo a la comunidad de usuarios pues tenemos constancia que ese punto existe, nos reportan el estado la última vez que han ido ahí, pueden hasta indicar que están cargando en ese momento, tenemos una funcionalidad en la aplicación que es hacer check-in, que es para los puntos que no tenemos conexión a tiempo real ni acceso. Si un usuario está cargando ahí, pues puede notificarlo en la aplicación, con lo cual nosotros sabemos que ese punto funciona, sabemos que estará ocupado el tiempo que él nos indica y así otro usuario pues puede ver que está ocupado y puede hasta preguntarle a ese usuario, pues mira, ¿te queda mucho para cargar porque estoy yendo de camino? O qué tal funciona, si carga a esa velocidad o no a esa velocidad, con lo cual la comunidad aporta mucho valor al mapa. Y ahora aprovecho para comentar de que estamos trabajando en dos nuevas funcionalidades que sacaremos en breve. Una que es el pronosticador o hacer me sale la palabra, pronósticos de disponibilidad. Es decir, en los puntos que tenemos información a tiempo real, sabemos cuándo están libres o cuándo están ocupados, ya sea por un usuario nuestro o por un usuario de otra aplicación o de otra empresa. Con lo cual podemos hacer lo típico que te muestra Google Maps cuando consultas un restaurante o cuando consultas un restaurante que te decía Sí, el está pico libre. de gente, ahora en esta hora suele haber mucha gente, ¿no? Esa funcionalidad antes de final de año ya la tendremos y podemos decir, porque este punto, de hecho lo enfocaremos más al conector, porque hay conectores que nunca se utilizan, o se utilizan poco, es como un chuco, pero el tipo 2 sí, con lo cual en cada conector podrás ver un poco el pronóstico para el día que tú quieres ver de disponibilidad, que es una herramienta que también vemos que es útil. Y luego también estamos trabajando en una herramienta de routing para poder dar un valor añadido más de decir, pues quiero ir de punto A a punto B y eso, en función de la elevación, del tipo de vehículo, de la batería que tienes, pues que te recomiende parar en un sitio u otro. Para poder dar una experiencia más completa, que no tengas que tú pensar la ruta y luego ir buscando los puntos en esa ruta, sino facilitar un poco la vida del usuario al final. Pues fijaos dónde ha llegado Electromaps, ¿no? Porque hay webs oficiales de marcas de coche en este país que os toman vuestros mapas, ¿no? Como punto de referencia para sus clientes que busquen puntos de recarga. Así que es curioso, ¿no? Como no sé si hace años me metí, no sé si fue Renault, por ejemplo, y salía vuestra web de Electromaps, ¿no? Para los clientes Renault que supieran cómo viajar con un eléctrico. Estamos también en la web de Tesla como referente de España. Estamos en la de Mi, también en la parte de movilidad. Eh, tenemos constancia que la mayoría de concesionarios que venden vehículos eléctricos nos recomiendan. Ujú. Al llegar los primeros y al acercarnos mucho a la comunidad y contar mucho con ellos, pues, ellos son los principales, 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 principales,
recomendadores o canal de difusión de nuestra plataforma. Con lo cual, creo que es una simbiosis muy, muy interesante, tanto para el usuario, que al final, si recomienda aplicación, saca el beneficio que tiene más usuarios la aplicación y mejor información, y para nosotros a la hora de poder pues, ofrecer un mejor servicio. Yo quiero situar vuestra situación actual en 3 puntos. Una, esos 10 años, ¿no? Desde que se fundó Electromaps, el que se ha tenido que posponer los eventos por el virus. Entonces eso lo dejamos ahí aparcado. El segundo es que habéis llegado al 1.000.000 de kilovatios hora de carga, ¿no? Sí. Bueno, de hecho hemos suministrado más de 1 millón. Te cuento, cuando nosotros empezamos a hablar con los propietarios de puntos de recarga para ver si podíamos ofrecer las recargas a nuestros usuarios, detectamos que había muchas empresas e instituciones que habían instalado puntos de recarga con capacidad de conexión, pero no disponían de un sistema de gestión propio para esa infraestructura. Con lo cual, como somos así de proactivos y con ganas de hacer cosas y nos aburríamos, no nos aburrimos nunca, pero decimos, pues vamos a hacer un software para empresas que permita que si el punto tiene la tecnología idónea, pues se pueda conectar a ese sistema de gestión y el propietario decida, en el caso que sean puntos públicos, pues los puede compartir en la aplicación, y en caso que sean puntos privados, de una empresa o de una fábrica, pues gestionar la recarga de sus empleados o de clientes. Y con esta plataforma llevamos 3 años trabajando y es esa plataforma la que ha llegado al 1 millón de kilovatios hora suministrados. Que el 90 o el 80% son vía pública, con lo cual son de usuarios de Electromaps. Pero a ese 80%, que serían los 800.000 kilovatios, tendríamos que sumar todo lo que hemos suministrado a usuarios de Electromaps que no están en esa plataforma, de puntos de terceros que tenemos conectados a través de otros sistemas, con lo cual el número seguramente es mucho más alto. Bueno, seguro que es mucho más alto, pero que hayamos suministrado nosotros o gestionado nosotros con nuestro software de gestión de puntos de recarga es ese 1 millón. Y luego el tercer punto que quería abordar aquí es uno de los más importantes para vuestra empresa, es que la llegada de Wallbox a Electromaps, una de las empresas punteras en instalación de puntos de recarga en nuestro país. ¿Hasta qué punto ha influido? Porque hay gente que le ha tomado esto como un poco de lío y no sabe hasta qué punto colaboráis o cómo es ¿Qué es esto de que Wallbox esté ahora formando parte de Electromaps? Sí, como te comentaba ahora, nosotros hemos desarrollado este software de gestión, que es un software que permite gestionar cualquier punto de cualquier fabricante que tenga los protocolos estándar y la tecnología estándar también. Y Wallbox, todo el mundo lo conoce porque es fabricante de puntos, sobre todo para puntos de carga en domésticos. O sea, tiene unos puntos está muy bien, un diseño muy chulo, pero siempre se habían centrado en carga doméstica. Pero esto está cambiando. Ellos han sacado ya un punto con conectividad con la tecnología estándar que comentamos, que es el OCPP, y ahora presentaron hace una semana o dos un punto de carga rápida para vía pública. Y ellos estaban buscando, o ellos tenían que desarrollar todo lo que es la parte de carga pública, porque no tienen, o no tenían hasta ahora, un software de gestión de puntos de recarga para vía pública. Y con ellos tenemos una relación de hace mucho tiempo, que los conocemos, que también empezaron hace 10 años, y con Enrique y Eduard pues teníamos muy buena relación, y probaron nuestro sistema, les gustó, y dijeron, bueno, al final nosotros tenemos que desarrollar una plataforma, no tenemos el conocimiento que tiene Electromaps de carga pública, de cómo están los players a nivel europeo, y vieron bueno, de hecho vimos las dos partes, la sinergia para poder trabajar conjuntamente, por nuestro caso, poder desarrollar y mejorar la plataforma de gestión de puntos de recarga, y al mismo tiempo intentar internacionalizar lo que es la parte de usuario de la aplicación a nivel más europeo, porque ahora somos muy fuertes en España y Portugal, pero nunca hemos tenido la capacidad de ir hacia Europa, hacia el norte de Europa. Y con su ayuda, porque ellos están en toda Europa y en América y en Asia, pues es intentar abrir un poco lo que es la parte de la aplicación colaborativa y de información en toda Europa, y ayudarles a ellos en la venta o en la instalación de puntos en vía pública de sus cargadores rápidos.
pero al final ellos decidieron, pues si vais a ser un proveedor nuestro importante y vamos a basar parte del negocio en vosotros, pues queremos entrar a formar parte de Electromaps. Con lo cual llegamos a un acuerdo y entraron como un socio en Electromaps, pero eso no implica ni que dejemos de trabajar con otros fabricantes, ni que privaticemos servicios que estamos ofreciendo a los usuarios. Al final la idea es crecer y con su aportación ayudarnos a crecer y a crecer mejor con una tecnología más puntera. Pero en ningún caso es decir, no, ahora Electromaps pasará a ser un privado, o sea, el valor o la comunidad, eso no queremos tocarlo, todo lo contrario, sino queremos potenciarlo y gracias a su integración en Electromaps, pues disponemos de recursos para hacerlo. Recurso muy importante, ¿no? Y esa expansión, como bien os he hablado, porque estas semanas me he llevado una grata sorpresa, por ejemplo, en Twitter, al ver ya que hay cuenta de Electromaps en Portugal, Electromaps Francia, Electromaps Alemania, ya se va expandiendo toda la red, ¿no? Para incluso tener todos los puntos de recarga de Europa, ¿no? Sí, 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 esa es la idea. Al final tenemos muchos puntos de recarga y información de Europa, pero son puntos que nos vienen al final, la información que nos viene a través de plataformas de interoperabilidad. Pero al final el valor añadido del punto del supermercado de al lado de casa o el punto que está escondido que solo lo conocen los que viven en ese barrio, pues eso no lo tenemos. Queremos y conseguir tener esa información, porque al final es lo que nos distingue de otras plataformas que solo tienen la información que reciben de plataformas superiores. Con lo cual, ahora también entra una persona de marketing que nos ayudará a esa internalización. Estamos creciendo a nivel tecnológico, hemos ampliado el departamento tecnológico con 5 personas nuevas, con lo cual la idea es mejorar el producto, intentar internacionalizarlo y escalarlo lo máximo posible. Fijaos, una empresa española que está creciendo y dando trabajo en pleno 2020. Eso pensamos, si lo vemos durante marzo, es cosa de locos, ¿no? Y al final, pues vemos que no todo 2020 es malo. Y crear comunidad, como bien has dicho, ¿no? Pues te estoy viendo ahora mismo esa camiseta verde de Electromaps, Xavi, y yo también la tengo. Pues en movimientos como esto me acuerdo que fue una encuesta, ¿no? De usuarios de, oye, ¿qué coche tienes? ¿Cómo recargas? ¿Cómo te mueves? Y durante los primeros que rellenaban esa encuesta, bueno, pues tenían este obsequio que también había antes, dependiendo de los puntos de recarga que dabas de alta en la aplicación, también recibías un polo. O sea que siempre estás como con la comunidad, ¿no? Y ya que es una aplicación de comunidad, para que tenga un incentivo esa gente, ¿no? Yo no quiero poner nada porque no me llevo nada a cambio. Bueno, pues te estás llevando, ¿no? Ya que también es bueno para la comunidad, también te están haciendo ese obsequio, ¿no? No sé, la camiseta esta que comentas es, cada año intentamos, bueno, llevamos 2 ediciones solo tampoco, pero este año queremos repetir, hacemos una encuesta y la hacemos sobre 1000 usuarios de Electromaps. Este año regalamos la camiseta, el año pasado regalamos bueno, un llavero de estos que comentamos antes. Este año ya estamos pensando a ver qué regalar. Y al final nosotros queremos potenciar o intentamos potenciar, como dices tú, las aportaciones de los usuarios. Ahora al usuario más activo le regalamos unas tazas que hemos hecho de bambú 100% reciclado, y al que aporta más ese mes le damos unas tazas, pero la idea es darle también con el apoyo de tener más recursos, es darle aún más retroalimentar más al usuario. Al final, como tú sabes, cuando tú das de alta un punto o comentas alguna cosa, acumulas como unos puntos, que esos puntos están en el perfil de tu usuario en la web, pero esos puntos nunca se han cambiado por nada, están como ahí acumulando. Hay usuarios muy activos que tienen muchísimos, pero nunca hemos tenido la opción de poder decir, pues ahora estos puntos te los cambiamos por recargas o te los cambiamos por un regalo de no sé qué. Y todo esto queremos empezar a trabajar pues eso, para darle, aparte de llevarse la información, o sea, de llevarse el beneficio de información de los otros usuarios, pues que el usuario también pueda sacar algo más, que al final siempre la comunidad hace comunidad y buscar un poco así el gaming, el engagement de la gamificación de los usuarios, que siempre es un incentivo más, sobre todo a la hora de abrir mercados donde no tienes tantos usuarios. Así es. Pues fíjate aquí, Xavi, en esta parte de aquí, que todos los participantes en el podcast, ¿no? Que hemos tenido, como Berrutal, por ejemplo, los 1000 kilómetros en bici, teníamos también el libro de Alfredo y de Pedro Fresco, qué bien quedaría
consistencia, qué bien quedaría ahí esa taza de bambú de Electromaps, ¿eh? Así que habrá que liarse, ¿no? A poner puntos de recarga, a acumular puntos y empezar, ¿no? A tener esa taza que encima habéis hecho de ese material ecológico, reciclable, así que muy, muy interesante. Y otro punto que también quería decirte es que también tenéis esa web, electromaps.com, parte de pruebas de vehículos, ¿no? Y os estoy viendo últimamente muy activos, que habéis probado el Porsche Taycan, el Mazda MX-30, o sea que también os dedicáis a probar coches, sobre todo porque ya que trabajáis sobre movilidad eléctrica, que menos, ¿no? Que ver cómo se comporta cada coche, ¿no? Correcto. Al final tenemos un compañero que es Gerard, que lleva todo el tema de comunicación y de prensa y hace una acción muy, muy activa con concesionarios y con marcas pues para probar un poco los vehículos. Luego, cuando los tenemos, nosotros hacemos prueba más de carga que no de conducción, porque al final pues, Ujú. nuestro focus es el punto de recarga y la recarga. Y lo llevamos a la oficina, lo probamos con varios cargadores que tenemos de diferentes fabricantes y vemos un poco el comportamiento. Y al final es más un poder compartir la experiencia con los usuarios que no la repercusión que tienen pruebas con otros medios como pueden ser el vuestro, o no entramos tanto en detalle porque al final es más o sea, vamos a probar este coche, cómo responde a las recargas, qué feedback nos da y lo plasmamos. Y al final también nos nutre de contenidos diferentes a la web y nos permite un poco también jugar con el posicionamiento y todo esto. Pero nunca nos vamos a postular o a presentarnos como un referente de prueba de vehículos. Al final no es nuestro fundamento ni nuestra forma de... O sea, no es lo que podemos aportar nosotros al final. Pues también es muy importante, ¿no? Saber exactamente con esas pruebas de vehículos que a lo mejor quien se dedica a sacar el vehículo en todos sus detalles no presta tanta atención, ¿no? En cómo carga y sobre todo no cómo carga, porque tú tienes en las especificaciones del coche a qué potencia carga, pero sobre todo esa curva, ¿no? Que es lo importante, esa curva de recarga, hasta dónde, si el coche carga 100 kilovatios de potencia, hasta qué porcentaje de batería tengo esa curva, es muy importante, como ya hemos visto el e-tron, que la tiene muy buena, o como esta semana que Porsche pues, ha implementado en España el cargador más rápido que hay en nuestro país actualmente. Sí, sí. Sí, al final es eso. Nosotros miramos el coche más a nivel de batería que no tanto acabados o equipamiento. Al final bueno, supongo que cada uno mira lo que le interesa o lo que encuentra más interesante. Pero hacemos pues un poco de prueba de consumo y un poco a nivel de recarga. Pues os aconsejo a todos los oyentes de este podcast, ¿no? Que visiten ya electromaps.com y que se bajen la aplicación para que empiecen a ver, aunque no tengas a un coche eléctrico, pero para que veas exactamente pues, cómo estamos en puntos de recarga en nuestro país y sobre todo a cómo funciona esa comunidad, ¿no? De un punto de recarga, si funciona, no funciona, los semáforos que tiene, ¿no? De en rojo que ahora no funciona o está en construcción, incluso algunos. Así que muy importante y sobre todo muchas gracias Xavi por haber estado con nosotros hoy aquí, por explicar todo lo que es Electromap en este sobre todo 10º aniversario de vuestra aplicación y vuestra web. Así que espero que os haya gustado y como siempre muchas gracias por venir a Xavi. A ti, David, por invitarme y espero que no tengamos que esperar 10 años más a volver a vernos. Bueno, no, pero que podemos repetir cuando queráis, porque siempre es un placer hablar contigo y sobre todo con la gente que lleva tanto tiempo aquí apoyando la movilidad eléctrica. Pues te tomo la palabra porque con esta expansión que lleva Electromaps, ¿no? Será raro el que no haya otra noticia pronto de Electromaps para que nos la podáis contar aquí. Muchas gracias, Xavi. A ti, David. Pues hasta aquí la entrevista de la semana, espero que os haya gustado y la verdad que un abrazo de aquí a Xavi, que están saliendo las cosas muy bien y sobre todo una empresa española en pleno 2020 contratando a gente. Miguel, eso ¿dónde se ha visto, no? Pues fíjate, David, ya son 10 años, enhorabuena y felicidades por ese aniversario a toda la gente de Electromaps. La verdad es que es un proyecto súper interesante y además que sea de aquí, de nuestra tierra, de España, es también muy buena noticia porque al final es una empresa que se está expandiendo un montón. Bueno, ya lo habéis visto en la entrevista y ya habéis visto los planes de futuro también que tiene un poco esta empresa. Así que nada, de pequeña empresa ya poco queda, David. Es una empresa bastante grande y enhorabuena por ese pedazo de proyecto. Enhorabuena y como ya hemos dicho también en la entrevista y que luego me ha dicho Xavi,
fuera de antena. Aquí pronto estará esa taza de bambú de Electromaps, así que aquí un poco poniendo todos los que van saliendo por el podcast, ¿no? Aquí iremos poniéndolo. Así me bajo también el libro de Javier Tomás, de todo lo que quieres saber sobre el coche eléctrico. Pues poco a poco, ¿no? Hemos estado viendo como empresas punteras que nacen prácticamente de una idea de dos informáticos, pues al final nace una de las webs que tienen en cuenta las marcas, incluso para poner sus puntos de recarga, sus mapas en sus webs originales. Así que sin duda una muy buena noticia para todo, sobre todo España, para todas las empresas, para los emprendedores, y que al final se está viendo como algo que parecía una idea de entre dos amigos se ha convertido en un proyecto a nivel mundial, y sobre todo un proyecto que es para la gente, colaborativo, y que nos permite viajar, que nos permita planificar una ruta en coche eléctrico sin pasarlo mal. Pues sí, además es un proyecto que es muy beneficioso para la gente, así que nada, muchísimas gracias a Xavi por estar esta semana en el podcast de Pásate a lo Eléctrico, y nada, David, por mi parte hasta aquí esta semana, este episodio número 9, y nos vemos la semana que viene con otra entrevista también súper interesante que la tenemos ya grabada. No queremos hacer spoilers. Bueno, creo que David ya lo has comentado por Twitter, así que si quieres, comenta un poquito quién tendremos la semana que viene. No sé si... Yo creo que no he llegado a desvelar mucho, pero bueno... Pues nada, va a pues ser... entonces lo guardamos en secreto. Va a ser una persona importante y un tema... decir que va a ser muy polémico, y sobre todo un tema que está candente en actualidad, y que puede tener pues algo que empiece, ¿no? A lo mejor nos llega, ¿no?, algún comentario un poco malo, ¿no?, de gente, bueno, pero... porque esto pasó con el episodio que hicimos sobre el gas natural, y al final donde amenazas el negocio de alguien, pues duele, ¿no? Y vamos a tener una entrevista muy, muy polémica sobre un estudio que se ha realizado, así que no os digo nada más, y habrá que esperar para eso a la semana que viene. Pues ahí lo dejamos el hype. Así que nada, si os ha gustado la entrevista de esta semana, podéis compartir este podcast con vuestros amigos, con vuestros familiares, ya sabéis, con vuestros cuñados. Y nada, David, por mi parte, si queréis apoyar al podcast de Pásate a lo Eléctrico, si queréis apoyar en general a este proyecto de Pásate a lo Eléctrico, la web, los artículos, todas las redes sociales, este podcast, también podéis hacerlo a través de Patreon. Tenéis esta web en la descripción, que bueno, se trata de una web, digamos, de suscripción mensual, que pues podéis donar un café, 2 cafés al mes, lo que queráis, la cantidad que queráis. Y nada, ahí lo tenéis también en la descripción. Y si no queréis o no podéis o simplemente queréis hacerlo de forma más sencilla, podéis apoyar con nuestro link de afiliados de Amazon, lo tenéis también en la descripción. Y es que si cuando queréis comprar algo en Amazon lo hacéis directamente desde ese enlace, nosotros nos llevamos una pequeñita comisión acerca de los productos que hayáis comprado. No os cuesta más, pero nosotros nos llevamos ese pequeño porcentaje que nos ayuda, pues bueno, a mantener los servidores, a poder comprar material como la cámara con la que nos estáis viendo, o el micrófono, el pedazo de micrófono con el que nos estáis viendo y escuchando a David y a mí. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos apoyéis de esas dos maneras, y también a todos los que compartís el podcast, porque al final esto es para vosotros, no nos llevamos nada David y yo, así que es simplemente para, bueno, facilitar la movilidad sostenible y acelerar esa transición a un mundo más limpio. Así que nada, por mi parte, David, eso es todo esta semana y nos vemos la semana que viene. Pues no, sí nos llevamos algo, ¿no?, de este podcast, que es pues, al final el feedback de los oyentes, el cariño de los oyentes, y alguna que otra bronca de la familia por decir, estás grabando, tienes que grabar ahora, que tenemos que hacer cosas, que no sé qué. Bueno, pues aquí semana a semana no fallamos, y sobre todo, ahora que vienen esas compras de Navidad, como bien has dicho, Miguel, pues ese Amazon afiliados, ahora que hay tanto volumen de compras, nos va a ayudar mucho, y espero que también nos mandéis vuestras dudas o consultas a podcast@pasatealoeléctrico.es, y hasta la semana que viene, que como os he dicho va a ser muy muy interesante la entrevista de la semana que viene, así que nada más, y pásate a lo eléctrico. ¡Au! Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un
kit, un bote de Brummel, kit, Celta sin boquilla, kit, olivas gazpachas, kit, tráeme Farmatín.